Te invitamos a compartir el link de esta radio web cristiana. Compártela con amigos, con tus vecinos, con tu familia. Haz llegar la palabra de Dios hasta el último rincón. Dependemos de ti para que la palabra de Dios sea de bendición para otros. Todopoderoso, grande, eres increíble. Pagaste, con poder a la muerte venciste. Por tu amor todo me entregaste. Por tu sangre hoy soy libre. En una cruz mi pecado pagaste. Con poder a la muerte venciste. Por amor todo me entregaste. Por tu sangre hoy soy libre. Hoy soy libre. Hoy soy libre, con tu sangre me compraste, con tu amor me has rescatado. Sintoniza el podcast de elamorquevale.org basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de elamorquevale.org. Nos encontrará en el número estadounidense 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este. ¿Se ha preguntado qué hay detrás de toda la maldad, suciedad, depravación, blasfemia y violencia que vemos existe en todas partes del mundo, tanto en países pobres y minúsculos como en económicamente poderosos y grandes? Bien, si usted lo piensa por un momento, en realidad no es qué, sino quién está detrás de todo esto. Es una persona. Es su real majestad el diablo. El poder detrás del trono es Satanás. Deseo que comprendamos lo que sucede en su país, en mi país, en el mundo entero. Que lo miremos a través de la estructura política hasta desenmascarar al verdadero poder detrás del trono. Ese es el título del mensaje que quiero compartir con usted. Mensaje tomado directamente de la palabra de Dios. Acompáñenos. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Hola, soy el pastor Adrian Rogers y le extiendo una cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, busquen en el Antiguo Testamento el libro de Ezequiel, capítulo 28. En unos minutos leeremos iniciando en el versículo 11. Bien, todos sabemos que existe una crisis en el mundo. Una crisis de valores morales y éticos, una crisis de valores políticos, una crisis de valores espirituales. Crisis que está presente en ciudades grandes y pequeñas,
y en países desarrollados y subdesarrollados. En otras palabras, mi amigo, estamos en guerra. Algunos dicen que es una guerra política. Un partido político contra otro partido político, los conservadores contra los liberales, los independientes contra los conservadores y liberales, los socialistas contra conservadores, liberales e independientes, y los comunistas contra todos los demás partidos políticos. Otros dicen que es una guerra cultural, unos tratando de imponer su cultura en otros y en el proceso destruyendo cualquier otra cultura que se interponga. Otros dicen que es una guerra filosófica, una guerra de ideas, de conceptos, de formas de ver y apreciar la vida humana. Pero la verdad es que es una guerra espiritual. Y no vamos a ganar la guerra, ni siquiera vamos a entender de qué se trata hasta que expongamos al enemigo el poder detrás del trono. ¿Qué existe detrás de la industria del aborto? Porque es una industria. Muchos se están volviendo poco menos que millonarios, asesinando a bebés. ¿Qué hay detrás de los imperios de las apuestas y detrás de los carteles del narcotráfico? ¿Qué hay detrás de los productores pornográficos, diseminados en todas partes del mundo, y ahora con la aterradora realidad de la pornografía infantil, disponible libre y fácilmente en la Internet? ¿Qué hay por debajo de la perversión sexual de hoy en el mundo? ¿Quién dirige todo esto? Lo repito nuevamente, no vamos a ganar la guerra si pensamos que esta es una guerra política o filosófica o económica. Y lo más trágico es que en términos generales, ni siquiera nos estamos presentando para la batalla. Estamos en una guerra espiritual. El enemigo es Satanás. Por favor, leamos Ezequiel 28, versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Existía un antiguo rey, un rey malvado, quien era el gobernador político de aquellos tiempos. Y se le mandó a Ezequiel que le predicara, que le advirtiera y que le dijera las malas noticias en su contra. Pero el profeta Ezequiel miró a través del rey de Tiro, o por sobre él, llegando al verdadero poder detrás del trono. En muchas ocasiones, Dios se dirige a Satanás a través del instrumento que él ha utilizado. Por ejemplo, en el huerto del Edén, la serpiente estaba allí. Pero Dios se dirigió a Satanás a través de la serpiente, quien usaba a la serpiente. En el Nuevo Testamento, Jesucristo se dirigió a Satanás a través de Simón Pedro. Él dijo algo que probaba que había un poder detrás de Simón Pedro, aun cuando el mismo Simón Pedro ni siquiera estaba consciente de que estaba siendo usado. Jesús mandó, mirando a Simón Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Había un poder detrás de la serpiente. Había un poder detrás de Pedro. Había un poder detrás del rey de Tiro. Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho el Señor, Jehová, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí Dios está hablando de Satanás, del príncipe de las tinieblas, y Dios lo describe en este singular pasaje. Existen 4 puntos básicos que quiero que aprendamos hoy acerca de Satanás al estudiar el poder detrás del trono, su majestad satánica, el diablo. Lo primero que deseo que aprendes es esto, que Dios no creó a un diablo. Él fue creado en absoluta perfección.
El diablo es una persona creada. Dios no creó a un diablo. Cuando Dios creó a Satanás, él no era Satanás. Cuando Dios lo creó, él era un querubín, él era un ángel, él fue creado en absoluta perfección. La Biblia dice en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Muchas personas hacen la pregunta, ¿de dónde salió el diablo? O, ¿por qué tenemos a un diablo? Para comenzar, ¿por qué lo creó Dios? Dios no creó al diablo como diablo. Dios lo creó en absoluta perfección. Y la Biblia dice que él era perfecto cuando fue creado. Él sobrepasaba en belleza y era supremo en sabiduría. Su nombre era Lucifer o Lucero. Hoy a nosotros nos suena como un nombre perverso a causa de su connotación negativa, pero el nombre de Lucifer literalmente significa portador de luz. Él era un individuo esplendoroso. Él era un individuo radiante. El versículo 13 dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Él no necesitaba instrumentos para alabar a Dios. Él mismo era un instrumento. Cuando él hablaba era como los tubos de un gran órgano. Su voz era melodiosa y musical y vivía en la ciudad de joyas preciosas. El versículo 13 nos enseña que él estaba en el huerto del Edén. Toda piedra preciosa era su cobertura. Sus vestiduras estaban adornadas con joyas. Como en el Antiguo Testamento, la vestimenta del sumo sacerdote estaba adornada con gemas. Cuán exquisitamente precioso era el atuendo de este individuo. Él vivía en la ciudad cuyas piedras son fuego. Amigo, yo voy a vivir en una ciudad así, uno de estos días. Las calles de oro, las paredes de jaspe, sus cimientos de gemas. Ahí era donde este ser creado estaba. Él vivía en un medio ambiente increíble. El versículo 14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Cuando la Biblia menciona el monte de Dios en el Antiguo Testamento, habla de la autoridad de Dios, su gobierno. Es decir, él estaba en el preciso lugar de autoridad. Él era el querubín ungido. Él era el primer ministro del cielo. Tan solo imagíneselo. Imagíneselo lleno de sabiduría, lleno de hermosura, lleno de música, lleno de luz, adornado de gemas, caminando de arriba abajo en las piedras de fuego, la abrasadora santidad de Dios. Él era el querubín ungido. En el versículo 14 la frase, tú, querubín grande, protector, significa que él extendía sus alas ante el trono de Dios. Ungido, grande, escogido de Dios. ¿Qué creación fue esta? El querubín es el rasgo más alto de ángeles, y él era el grande entre ellos. Veamos el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. ¿Qué es un santuario? Es un lugar de adoración. Él estaba en el santuario. El monte santo de Dios, el gobierno de Dios, las piedras de fuego dan gloria a Dios. Increíblemente, increíblemente esplendoroso. Pero recuerde esto, él era un ser creado. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Jamás crea que Satanás es igual a Dios o eterno como Dios. Nunca piense que, de algún modo, existe un tipo de dualismo en el universo, que Satanás siempre ha existido de eternidad en eternidad, igual como ha existido Dios el Padre. ¡Oh, no! Nunca ha habido un tiempo cuando Dios no era. Pero sí hubo un tiempo cuando Satanás no era. Él fue creado. Cuando él fue creado, no fue creado como diablo, sino como el lucero hijo de la mañana. Él llegó a ser Satanás, el padre de la noche, cuando cayó, como estudiaremos en un momento. Mas él fue creado en perfección absoluta. Él es un ser creado. ¿Sabe cuál es el problema con mucha gente hoy?
no llegan a comprender que Satanás fue un ser creado y que el Dios que lo pronunció en existencia es el mismo Dios que lo pronunciará en el olvido. Nosotros hoy no nos preguntamos quién va a ganar, como si hubiese algún tipo de batalla entre dos grandes fuerzas cósmicas. Permítame preguntarle, ¿sabe lo que es un antónimo? Usted sabe lo que es un sinónimo. Eso es una palabra que es muy parecida en su significado a otra, solo que son diferentes palabras. Un antónimo es lo opuesto. Así que juguemos a los antónimos. Yo le voy a dar una palabra y usted me da la respuesta. Por ejemplo, grande, usted dice pequeño. Muy bien. Rico, y usted piensa, pobre. Excelente. Dios. Si dijo diablo o Satanás, cometió un error. Satanás no es lo opuesto de Dios. Satanás no es lo opuesto de Dios porque Dios no tiene opuesto. Dios es único, no existe nadie como Él. Usted no puede tener un opuesto para Dios, mucho menos uno igual. Dios es Dios. Satanás no es lo opuesto de Dios. Satanás es un ser creado. Recuerde esto, Él fue creado en perfección. Número 2, Él fue corrompido por la presunción. Fue corrompido por el orgullo. Veamos los versículos 16 y 17. A causa de la multitud de tus contrataciones, y esto habla de comercio, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí estaba un ser cuyo corazón se enalteció. Lo leí en diferentes traducciones. Una de ellas dice que él se enalteció a causa de su orgullo. Es lo mismo. Su corazón se llenó de arrogancia. Los primordiales requisitos de un ministro es que sea un hombre que camine con Dios, que sea un varón con experiencia, humilde, no un principiante. Primera de Timoteo, capítulo 3. Aquí la Biblia habla de los requisitos para un ministro, en el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora nota el siguiente versículo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Fue el orgullo lo que hizo al diablo. Diablo. Nada mantiene a un ministro o maestro del evangelio, o vocalista o siervo del evangelio, más alejado de Satanás que la verdadera, la genuina humildad. Nada hace a un hombre más vulnerable a caer que la presunción. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, dice el libro de Proverbios. El principal requisito para un ministro del evangelio es la humildad. Dios no creó a un diablo. Dios creó a un santo ángel. Pero este santo ángel se enalteció con orgullo. Cuando Dios hizo a Lucifer, Dios le dio la capacidad de escoger entre el bien y el mal, y el ángel Lucero eligió el mal. Y lo que motivó su elección fue su orgullo. Isaías 14 también describe cuando Satanás alardeó, seré semejante al Altísimo. Fue aquí cuando Lucero, el hijo de la mañana, llegó a ser Satanás, el padre de la noche. Mas comprenda esto. Satanás tenía belleza indescriptible, y aún posee dicha belleza. Observe el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lea muy cuidadosamente, porque la implicación es que la belleza aún permanece y que la sabiduría aún continúa, pero lo que tiene ahora es una sabiduría corrompida y una belleza manchada.
No lo pase por desapercibido. Satanás es aún sabio, pero su sabiduría es corrupta. Satanás es aún hermoso, pero su belleza está manchada. Si usted no escucha ninguna otra cosa de lo que comparto, espero que aprenda esto sobre Satanás. Satanás es brillantemente estúpido y grotescamente hermoso. Vale la pena notarlo. Él es brillantemente estúpido y grotescamente hermoso. No piense que porque Satanás ha pecado contra Dios, que él es un desquiciado en todo el sentido de la palabra. Él es brillantemente estúpido. Él es grotescamente hermoso. No busque un monstruo con piel roja, rabo, cuernos, escamas y un tridente tratando de ensartarle cuando usted se inclina. Así no lo describe la Biblia. El diablo no es un monstruo repulsivo. Ese es solo su carácter. Pero esa no es su apariencia. Esta es su apariencia. Este es el camuflaje que él usa. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algunos falsos maestros que estaban en el púlpito de su época y luego advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Un ángel de luz. Si Satanás entrara a su congregación hoy, ¿sabe qué es lo que dirían? ¡Ah! ¿No es hermoso? ¡Un ángel! ¡Hemos visto un ángel de luz! Y entonces el apóstol Pablo, con esa grandiosa lógica, añade en el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Él está hablando de ministros, los ministros de Satanás, y él enseña que se los puede encontrar en el púlpito. Sabía que por toda la nación Satanás tiene sus ministros en el púlpito. Quiero decir, el domingo la gente entra a un culto, se sienta, y la persona en el púlpito pudiera ser un ministro disfrazado. Satanás lo disfraza como ministro del Evangelio, pues él es uno de sus ministros de Satanás. Amigo, ¿no es eso escalofriante? Debe entender que Satanás no está contra la religión. Él es el cabecilla de la religión. Él siempre ha querido ser como Dios. Él siempre ha añorado ser adorado. La forma en que él le tienta no es que sea inicuo, sino que sea como Dios, pero a la manera de Satanás. ¿No es lo que le dijo a Eva en Génesis 3:4? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Ahora escuche. ¿Y seréis como Dios? ¿Serás como quién? Como Dios. No fue una tentación para caer hacia abajo, sino para caer hacia arriba, si es que tal cosa fuera posible. Tentó a Eva con la misma tentación con que él mismo se tentó y dijo en Isaías 14:14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él es un ángel de luz. Una vez un predicador enseñaba algo similar, y después del culto, un pequeñito se le acercó y le dijo: ese fue un buen sermón, predicador. Cuando estaba predicando, pude ver al diablo claramente. La ingenuidad infantil. Amigos, les diré algo. No olvide buscar al diablo cuando mire el púlpito, porque en ocasiones él está allí, disfrazado. Escúcheme, por favor. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Satanás usa un camuflaje. Él es el maestro del engaño. No piense que usted le reconocerá con ingeniosidad humana. La Biblia dice en Mateo 24:22 que si fuera posible, aún a los escogidos engañaría.
Esa es la razón por la cual debemos caminar muy cercanamente a Dios. Satanás es una criatura creada y su derrota es tan cierta como su existencia. Usted no tiene que servirle. Mi amigo, Dios sí le ama y está interesado en su bienestar presente y futuro. Si usted aún no tiene una relación personal con Dios, no quisiera tenerla este mismo momento. Lo puede hacer mediante una sencilla oración. Querido Dios, perdóname por mis pecados. Te suplico que me cubras con la sangre de tu Hijo derramada por mí en el Calvario. Señor Jesús, con fe como la de un niño, este momento abro mi corazón para que mores en él y me des una nueva vida. En tu nombre lo pido. Amén. Te invitamos a compartir el link de esta radio web cristiana. Compártela con amigos, con tus vecinos, con tu familia. Haz llegar la palabra de Dios hasta el último rincón. Dependemos de ti para que la palabra de Dios sea de bendición para otros. Todopoderoso, grande, eres increíble. No te separes de nuestra sintonía. Estás escuchando Radio Web Amor de Cristo, una radio cristiana evangélica de Chile. Hola, sintoniza el podcast de elamorquevale.org, cuyo propósito es traer personas a Jesucristo y ayudarles a madurar en la fe. Apreciado amigo, amada amiga, cuánto le agradecemos sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales. Usted, junto con nosotros, llevamos a cabo la obra misionera de elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A continuación, una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero. Hay personas que creen que el diablo no existe. Y el diablo se complace porque eso es precisamente lo que él quiere. Si la gente no cree en él, no se cuidará de él. Otros piensan muy ligera y deportivamente acerca de Satanás. Y esto también le alegra al diablo. Pero, mi amigo, quiero decirle que estamos en contra de un enemigo brillantemente estúpido y grotescamente hermoso. Y Satanás nos ve a todos nosotros como enemigos porque somos creados a la imagen de Dios. Como él no puede atacar a Dios directamente, entonces ataca a sus seres queridos para vengarse de Dios. Desde siempre y hasta siempre, esa ha sido y será la práctica de los malvados, y Satanás es el malvado más grande del mundo. Le invito a acompañarme en el desarrollo de la segunda parte del mensaje, El poder detrás del trono. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Podrás palabra encontrar de a Dios. Radio Web Amor de Cristo en múltiples plataformas como MiTuner, Seno Radio, Radio Line, Novex, Radio Box, Radio Zone, Listen 2 My Radio y Simple Radio. Y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigo, amiga, es una satisfacción el saludarles. Sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. Hoy estudiaremos la segunda parte del mensaje, El poder detrás del trono. Pero hagamos un ligero resumen de la primera parte. Dije que no necesitamos ser realmente unos expertos en ciencias sociales para darnos cuenta que hay en el mundo una crisis de valores éticos, morales, políticos y espirituales. Esta crisis afecta a ciudades grandes y pequeñas, en países subdesarrollados, tanto como en los países desarrollados.
En otras palabras, mi amigo, estamos en una verdadera guerra. Algunos dicen que es una guerra política. Los conservadores contra los liberales, los independientes contra conservadores y liberales, los socialistas contra liberales, conservadores e independientes, y los comunistas, en donde quiera que existan como partido político, están en contra de todos los demás partidos políticos. Otros dicen que es una guerra cultural, unos tratando de imponer su cultura en otros y en el proceso destruyendo cualquier otra cultura que se interponga. Otros dicen que es una guerra filosófica, una guerra de ideas, de conceptos, de formas de ver la vida, una guerra de definiciones sobre lo que constituye la existencia humana. Y aunque parezca paradójico, otros dicen que es una guerra religiosa entre protestantes, católicos, musulmanes, budistas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que es una guerra espiritual. Y no vamos a ganarla, ni siquiera vamos a entenderla hasta que conozcamos y expongamos al enemigo, el poder detrás del trono, o sea, Satanás. Existen 4 puntos básicos que debemos aprender acerca de Satanás. Primero, Dios no creó un diablo. Él fue creado en absoluta perfección. El diablo es una persona creada, pero Dios no creó un diablo. Cuando Dios creó a Satanás, él no era Satanás. Cuando Dios lo creó, él era un querubín, un ángel creado en absoluta perfección. En Ezequiel 28:15 leemos: «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Cuando él fue creado, no fue creado como diablo, sino como lucero, hijo de la mañana. Él llegó a ser Satanás, el padre de la noche, cuando se rebeló contra Dios. Segundo, Satanás fue corrompido por la presunción. Ezequiel 28, versículos 16 y 17. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Él fue corrompido por el orgullo. Su corazón se enalteció. Otra traducción de este pasaje dice: se enalteció a causa de su orgullo. Es lo mismo. Su corazón se llenó de arrogancia y de vanidad. Fue el orgullo lo que hizo al diablo. Nada mantiene a un pastor o ministro o maestro del evangelio o creyente más alejado de Satanás que la genuina humildad. Nada hace a un hombre más vulnerable a caer que la presunción. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios no creó a un diablo. Dios creó a un santo ángel, pero este santo ángel se enalteció con orgullo. Cuando Dios creó a Lucifer, le dio la capacidad de escoger entre el bien y el mal, y el ángel lucero escogió el mal. Y lo que motivó su elección fue su orgullo. Satanás es un maestro del engaño. No piense que usted le reconocerá con su ingeniosidad humana. No podrá hacerlo. La Biblia dice en Mateo 24:24 que si fuera posible, aún a los escogidos engañaría. Esa es la razón por la que debemos caminar muy cercanamente a Dios. Satanás siempre ha querido ser adorado. Y en las instituciones teológicas liberales, él está ahí. En las iglesias liberales, mundanas e inicuas, y en las sectas falsas, él está allí. Y esto es lo que vamos a ver más y más en los últimos días. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Alguna vez usted ha visto a un hombre seducir a una mujer, o a una mujer que seduce a un hombre? Existe un espíritu seductivo, pero no es de seducción sexual. Ellos seducen teológicamente, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche la escritura otra vez. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo tanto,
¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que Satanás fue creado en perfección, pero se corrompió por su orgullo. Él se enalteció a causa de su belleza y dijo: yo soy demasiado sabio, hermoso, grande y magnífico para ser menos que Dios. Tercero, Satanás continúa con poder. A veces tenemos la idea que él hoy no tiene ningún poder en este mundo. Pero leamos el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, el comercio, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y pecaste. Satanás dirige el control maestro, manipulando los corazones y mentes de la gente. Es por ello que vivimos en una sociedad tan violenta. Él es el instigador. ¿Por qué Dios permite que tenga poder? ¿Por qué Dios simplemente no lo elimina? ¿Por qué Dios tan solo no lo destruye? Si Dios hiciera eso, Él no estaría trabajando según su plan, su santidad y su justicia. Dios tiene un plan, y Dios lo está llevando a cabo, y dicho plan está en perfecta sincronización con su santidad. Usted puede encontrar esto en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Esto es lo que Hebreos tiene que decir acerca de Satanás y su destrucción. Así que, por cuanto los hijos, está hablando de nosotros, llamándonos los hijos de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto es, que vivimos en la carne y sangre, o en un cuerpo, Él también, y aquí se refiere a Jesús, Él también participó de lo mismo. Es decir, que Jesús vino en carne y sangre, Dios se encarnó, Él tomó un cuerpo humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Alguien dirá: ¿por qué Dios simplemente no lo mata? Dios dice: no, yo pondré a mi Hijo en la cruz. ¿Por qué dice que Jesús participó de carne y sangre? Porque somos de carne y sangre, para que Jesús pudiera destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Porque la paga del pecado es muerte, y somos pecadores, y la merecemos. Y Dios es santo y justo. Dios no puede pasar por alto el pecado. El pecado debe ser castigado. Y si Dios tan solo matara al diablo y nos llevara al cielo sin castigar el pecado, Dios dejaría de ser un Dios santo y justo. El dominio del hombre se perdió legalmente y se recobrará legalmente. Dios dijo: un hombre lo perdió y un hombre lo rescatará. El primer Adán lo perdió. El segundo Adán lo recuperará. Es por ello que Dios lo efectúa en concierto con su plan perfecto. Y la batalla que comenzó en el cielo se ganará aquí sobre la tierra. De hecho, ya fue ganada en el tenebroso Calvario, cuando Jesús sufrió, sangró y murió, y dijo: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando Jesús murió, le quebró la espina dorsal a Satanás. ¿Sabía que un día usted y yo tendremos parte en juzgar a Satanás? ¿Sabía que un día Él tendrá que darnos cuentas? ¿Ha pensado en esto? ¿Sabe? Mucha gente se jacta y dice: yo no le tengo miedo al diablo. Esa no es la gran pregunta. La pregunta importante es: ¿le tiene el diablo miedo a usted? Él debe tenerle miedo. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 6, versículos 5 y 6, que los creyentes no tenemos necesidad de ir a un juez, de llevar a corte a otro hermano. Pablo dice: ¿no son ustedes salvos? ¿No pueden arreglar los asuntos entre ustedes con hermanos creyentes? ¿No saben que uno de estos días vamos a juzgar a los ángeles? Nosotros vamos a juzgar ángeles. Pero Satanás continúa con poder sobre aquellos que no conocen al Señor. ¿Recuerda cuando Jesús fue tentado por Satanás? El diablo le dijo:
Todo esto te daré si postrado me adorares. Lo encontrará en Lucas capítulo 4, verso 6. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Él está diciendo, todo esto es mío, a mí se ha dado. ¿Cómo le fue entregado? A Adán se lo dio. Fueron dados a Adán cuando Dios creó a Adán y Eva. Dios les dijo, te he dado dominio. Adán y Eva le dieron el dominio a Satanás. Y Jesús nunca le dijo a Satanás, Satanás, no tienes ese dominio. Jesús sabía que legalmente ese dominio se había perdido y debía ser recuperado legalmente. Y Jesús sabía que él debía sufrir, derramar su sangre y morir sobre una cruz. Pero mientras tanto, para aquellos que rechazan lo que Jesús hizo en la cruz, aquellos que están en la ignorancia al respecto, o aquellos que se rebelan contra la cruz, ellos aún permanecen en las garras de Satanás. Uno de mis himnos favoritos, si no el himno favorito mío, es Castillo fuerte es nuestro Dios. ¡Qué gran cántico es ese himno! Grandioso en música y teología. Hay una estrofa donde Martín Lutero habla de Satanás y dice, acósanos, Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Y esto es tan cierto. No piense ligeramente acerca de Satanás. Estamos en contra de un enemigo brillantemente estúpido y grotescamente hermoso. Y regresando a nuestro pasaje de Ezequiel 28:18, dice, con la multitud de tus maldades. De ahí es de donde nace la guerra cultural de las multitudes de maldades. ¿Por qué Satanás lo ve a usted o a mí como enemigos? Porque usted fue creado a la imagen de Dios. Él no puede atacar a Dios directamente, pero los malvados siempre han sabido que si no pueden atacar a su enemigo, entonces se ataca a uno de sus seres queridos y así lo herirán. ¿No es cierto? Cuando Satanás lo hiere a usted, es su manera de vengarse de Dios porque no puede atacar a Dios directamente. Hechos 10:38 habla de los que están oprimidos por el diablo. Lucas 13:16 habla de una mujer que Satanás tenía atada. Incluso el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, habló de un mensajero de Satanás que le estaba abofeteando. Satanás aterroriza al mundo. Él es el supremo terrorista. Hay un reinado de maldad, subversión, perversión, desviación. Él quiere dividir, deprimir y destruir. La depresión, opresión y posesión son las obras del diablo. ¿Y sabe qué descubrí al leer la Biblia? Que este diablo desarrolla una guerra especial contra los bebecitos. Es algo interesante, muy interesante. Si usted lee toda la Biblia seguida, encontrará que la nación cananea estaba poseída por el demonio. ¿Qué hacían? Ellos asesinaban a sus bebés. Encontrará a Herodes. ¿Qué hizo? Asesinó a los bebés. Y el faraón, ¿qué hizo? Asesinó a los bebés. ¿Sabe quién está haciendo lo mismo hoy? Los que ejecutan abortos. Le diré que el poder detrás del trono es el mismo diablo. Podemos entender esto. Es el reino de terror. Es el monstruo sediento de sangre. El poder detrás del trono. Él fue creado en perfección. Él fue corrompido por la presunción. Él continúa con poder. Cuarto, Satanás está condenado a la perdición. Leamos nuevamente el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió.
y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Subraye esa frase, por favor. Y para siempre dejarás de ser. De las piedras del fuego al lago de fuego. Ahí es donde Él va a parar. Del lugar más alto al lugar más bajo. Y Dios lo va a avergonzar sobre esta tierra, donde Él ha llevado a cabo su aterrador reinado. Satanás dijo: yo ascenderé y exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Y Jesús dijo: yo descenderé. Jesús descendió del cielo a esta tierra, y Jesús destruyó a Satanás en el Calvario. Ya mencioné esta escritura, Hebreos 2, versículo 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. La palabra destruir es la palabra katargeo. No significa destruir. Esta no significa exterminar para que ya no exista. Literalmente significa hacer que no tenga efecto. Cuando Jesús estaba en la cruz, inclinó su cabeza y dijo: consumado es. Y las huestes del infierno se regocijaron diciendo: ¡ja, ja, ja, ja! Él está consumado. Pero Jesús no dijo: estoy consumado, o sea, acabado, derrotado, aniquilado. Él dijo: consumado es. ¿Qué está consumado? La deuda del pecado está totalmente pagada, las profecías están cumplidas, el reino de Satanás está extinguido, acabado, Satanás está paralizado, navega en un barco que se hunde, gobierna un dominio condenado. Luego pusieron a Jesucristo en la sepultura por 3 días y 3 noches. La muerte, el cruel monarca del terror, gritaba de gozo: Él está acabado. El infierno estaba de fiesta. Pero el domingo por la mañana, Jesús se estiró, bostezó y salió de la tumba. Esa tumba era solo una habitación de hotel por 3 días y 3 noches. Se levantó y dobló su manto sin ninguna prisa. Entraron y encontraron ese manto doblado. Luego Jesús hizo que se moviera la piedra. Escúcheme con cuidado. Él no la movió para poder salir. Simplemente la movió para que la gente pudiera entrar. ¡Qué extraordinario! La muerte, ese monarca de terror, ese ministro siniestro de maldad, dirigido por Satanás, ve a Jesús resucitar victorioso. La muerte retrocede. La muerte tiene las llaves en su mano, la corona sobre su cabeza. Jesús baja a la muerte del trono. Jesús pone sus pulgares en su cuello y estrangula a la muerte. Jesús pone su talón sobre su cuello, le arrebata la corona poniéndosela sobre su cabeza, toma las llaves de la muerte, del infierno y de la tumba, y sale de esa sepultura. Amigo, eso está consumado. Satanás está acabado. La muerte y el infierno han sido vencidos por medio de la muerte de Jesús en la cruz, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás está destinado para el infierno. Permítame decirle que el infierno no fue creado para usted, fue creado para el diablo y sus ángeles. Usted puede ir al infierno si lo desea, pero si va, será un intruso. Usted no pertenece allí. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Dios lo hizo a usted para sí mismo. Dios lo hizo para que le conociera, amara y adorara. Nunca piense que Dios hizo a alguien para que fuera a parar al infierno. Y cuando Jesús regrese, seremos hechos tal y como Él es. ¿Está preparado para una buena noticia? ¿Está listo? Si entrega su corazón a Cristo, si se salva, en la resurrección, cuando usted resucite en la semejanza de Jesucristo, Dios lo va a transformar. Dios le otorgará a usted una posición. ¿Me está escuchando? Una posición mayor que la de Satanás antes de su caída. Recuerde cómo describimos a Satanás.
Usted en la resurrección no será hecho mejor que Satanás. Usted será hecho semejante a Jesús. Existen dos categorías de personas en el mundo de hoy. Aquellos que dicen como Satanás dijo a Dios, no tu voluntad, mas la mía sea hecha. Y los que sinceramente, como Jesús, dicen, no mi voluntad, Padre, mas la tuya sea hecha. Amigos, no tiene sentido seguir a un perdedor. Entregue su corazón a Jesús ahora mismo. Arrepiéntase de sus pecados y recíbalo por fe. Jesús transformará su vida. Podrás encontrar a Radio Web Amor de Cristo en múltiples plataformas como MiTuner, Seno Radio, Radio Line, Novex, Radio Box, Radio Zone, Listen 2 My Radio y Simple Radio. Poderoso, invencible. Te invitamos a compartir el link de esta radio web cristiana. Compártela con amigos, con tus vecinos, con tu familia. Haz llegar la palabra de Dios hasta el último rincón. Dependemos de ti para que la palabra de Dios sea de bendición para otros. Todopoderoso, grande, eres increíble. Aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol,